péndulo o cuna de Newton es un sistema formado generalmente por un número impar de péndulos que pueden colisionar entre ellos cada uno con su continuo de forma casi elástica. Veamos la animación. Estos péndulos consisten en unas bolas esféricas rígidas de igual tamaño y masa, colgadas por medio de dos hilos de igual longitud y un mismo ángulo de inclinación. Esta configuración permite que el movimiento de las bolas se realice únicamente en el plano vertical, como lo podemos observar acá. Este tipo de colisión fue estudiado por el matemático holandés Christian Huygens en su famosa obra de los cuerpos por colisión, publicada póstumamente en 1703. En esta obra, Huygens estudió las colisiones de dos péndulos, aunque fue el francés Abbé Mariot quien prueba la ley de impacto. A principios de 1967, un actor y narrador de libros inglés, Simon Preble, acuñó el nombre de cuna de Newton para la versión de madera fabricada por su empresa, buscando formas de ganar dinero extra, y su modelo de madera le recordaba la forma de una cuna para un gato. Lo de Newton fue un homenaje a Isaac Newton, ya que el juego cumple perfectamente sus leyes de movimiento. Veamos cómo se realiza. Vamos a empezar por colocar un punto en el espacio y por ese punto vamos a trazar un plano que sea perpendicular al eje Y. Este es el eje X y este es el eje Z. Ahora trazaremos una recta que pase por el punto D, pero sea paralela al eje Z. Y otra recta que pase por D, pero sea paralela al eje X. Y debemos colocar dos puntos más, uno sobre esta recta y el otro sobre esta, de tal manera que ya con 3 puntos podemos utilizar la instrucción de cubo para hacer el soporte del péndulo. Entonces ahí tenemos ya la estructura de nuestro péndulo. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos la instrucción cubo y nos generó los 8 puntos que son los vértices del cubo, los cuales le voy a quitar las etiquetas. Y aquí tenemos los segmentos o aristas del cubo, en donde yo he anulado dos, que son estas, porque aquí voy a dibujar mi péndulo y no quiero que sean un obstáculo para la vista y para los péndulos. Entonces vamos a ocultar el plano y las rectas. Y también vamos a ocultar los ejes de coordenadas. Y así nos queda solo el soporte de mi péndulo. Ahora vamos a definir una serie de constantes como son la longitud, la gravedad, la velocidad angular inicial, el ángulo inicial y el valor de la masa M1 y M2. Y lo tenemos acá. Entonces solo debemos introducirlo en la vista de la barra de entrada que aparece acá. Bueno, ahora vamos a pintar un punto donde vamos a colgar el péndulo. Un segundo punto que pertenece a un círculo de radio L, que es la longitud del péndulo. Este va a ser el segmento de longitud L. Y una circunferencia que nos va a representar el péndulo en reposo, en una condición de equilibrio. Y ahora vamos a introducir las ecuaciones del péndulo. Ya lo habíamos visto en el video de colisión de péndulos. Sabemos que la solución de un péndulo es una ecuación de segundo orden, entonces la pasamos a dos ecuaciones de primer orden para poder utilizar el método de Runge-Kutta para la solución del péndulo, porque vamos a trabajar con ángulos grandes.
Entonces, para poder aplicar Rungecut es necesario introducir un deslizador, lo vamos a llamar C, y que me va a permitir entonces introducir el comando resuelve Nero, que es este. Entonces me resuelve teta, omega. Tenemos las condiciones iniciales, que ya las habíamos colocado en las constantes. Y el número de datos en realidad es un tiempo que lo colocamos como 20. Y como resultado nos devuelve Rungecuta dos curvas, uno de omega en función del tiempo y otra de teta en función del tiempo. O sea, nos da la velocidad y la posición del péndulo en cada instante de tiempo. Entonces ahora vamos a definir una serie de parámetros que me dan estas curvas. Yo puedo encontrar la longitud, o sea, el número de puntos de esta curva con la instrucción longitud integral numérica 1, que es esta. O podría haber usado numérica 2. Es la misma. Tenemos el valor de teta. En realidad, esta integral numérica es un array en donde ese array estaba por un conjunto de puntos en donde el parámetro X corresponde al tiempo y el parámetro Y corresponde, por ejemplo, en numérica 1 corresponde a teta y en numérica 2 corresponde a omega. Entonces vamos a definir el valor de omega y el tiempo, que lo puedo tomar en cualquiera de los dos. Fíjense que aquí tengo el parámetro X y aquí tengo los parámetros Y de cada una de las funciones. Y con eso entonces conozco todo esto. Yo también a partir de este puedo encontrar la velocidad lineal, que en este caso es la tangente a esta curva, que no es más que la longitud del péndulo multiplicado por la velocidad angular. Entonces conocemos prácticamente todo. Entonces las coordenadas del punto van a estar dados por, fíjese que este Y es omega, ¿sí? Entonces el seno, todo esto es omega, me da la componente X de la posición del péndulo. Y la componente Y está dada por la función coseno. Entonces yo puedo representar eso como un punto o un vector de esta forma. Entonces aquí tengo la componente X, la componente y se va a mover en el plano YX. Entonces ya podemos definir un punto, que lo vamos a llamar N, acá. De tal manera que ese punto solo lo veremos si P de X, o sea, la componente X mayor o igual a 0. Y entonces, si cumple esta condición, vamos a ver este vector ubicado en el punto O. Y si no cumple esa condición, entonces le dijimos que se ubique en X igual a 0, Y igual a L y Z igual a 0. O sea, lo mandamos a la posición de equilibrio. Entonces, así se va a mover este péndulo. Vamos a dibujarlo. Entonces, dibujamos el segmento o en este punto es N. Podríamos decirle que nos muestre la etiqueta y aquí lo tenemos. Ahora debemos dibujar una circunferencia que nos emule la esfera. Entonces lo hacemos con la instrucción circunferencia, este es el hilo, y vamos a dibujar entonces la esfera en gráfico de 3D. Entonces ahí dibujamos una esfera que pasa por el punto N y tiene un tamaño de 5 unidades. Y ahora vamos a decirle que nos dibuje este ángulo con la siguiente instrucción. Le decimos ángulo comprendido entre este punto es F o N. Lo llamamos teta. Y como
no está acá. Aquí tendríamos este ángulo en 69. Voy a aproximarlo a 70. Ahí. Y ya lo podríamos animar. Entonces veámoslo en funcionamiento. Entonces, mientras P de X sea positivo, él se mueve. Y regresa. Si P de X es negativo, se queda acá en una posición de equilibrio y solo regresa cuando P de X vuelve a ser positivo. Entonces vamos a pararlo y vamos a visualizar esto acá. Entonces para eso voy a definir unos puntos, 3, que me van a dar las coordenadas iniciales de teta y omega y me van a dibujar la velocidad angular y la posición en cada instante de tiempo. Entonces volvemos otra vez a la animación. Entonces observemos cómo estamos tomando la información. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo leer esas variables. Entonces voy a definir aquí, estoy definiendo la velocidad tangencial y acá saqué un array que me da la velocidad tangencial, me da las coordenadas X y me da el tiempo, que la saqué exactamente de los parámetros que obtuve de la solución de Runge-Kut. Vamos a dibujar una recta paralela al eje X y vamos a definir el valor absoluto de B sub t. Como es muy grande, para que no se me salga de mi dibujo, o no, o las proporciones sean muy grandes comparadas con mi péndulo, entonces lo voy a dividir por un término constante que es 10. Vamos a pintar un círculo con centro en N y que tenga un radio A en el plano XY. Vamos a trazar la tangente a este círculo en el punto N para poder dibujar la velocidad tangencial subiendo y bajando. Entonces debo encontrar unos puntos de intersección entre la tangente y este círculo que me va a dar la magnitud de las velocidades, pero dividida por 10. Entonces tengo la intersección y dibujo los dos vectores. Lo voy a animar para que vean el efecto. Entonces fíjense que la velocidad aumenta y es máxima en el punto de equilibrio. Y de regreso vuelve a su posición inicial en donde la velocidad es nula. Y ahí se ve perfectamente el paso de la velocidad de un valor cero a un valor máximo, donde aquí tenemos la máxima energía potencial y aquí vamos a tener la máxima energía cinética. Entonces, observen bien, subiendo tenemos el vector NE y bajando tenemos el vector NG. Que lo voy a parar en una posición intermedia para ocultar, por ejemplo, la tangente. Entonces le decimos que no la queremos que se vea. Y este círculo que me sirvió para mostrar la amplitud de la velocidad, entonces le decimos que no se vea. Entonces le voy a decir que no me muestre la etiqueta y que no me muestre el punto E. Entonces ocultamos el punto E y tampoco quiero ver el punto G. Entonces ahora sí podemos animarlo y vemos cuando P sub X es positiva, mientras P sub X sea negativo no lo vamos a ver. Ahora subiendo vemos el vector. Enseguida vamos a trazar una recta paralela a esta que pase por el punto O y vamos a dibujar 4 puntos que tengan una distancia de un radio. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo para dibujar segmentos que los unan, círculos que me van a representar
y péndulo y esferas. Entonces, al punto Q le vamos a hacer el mismo tratamiento que hicimos con el punto N para poder dibujar los vectores de velocidad de subida y bajada. O sea que vamos a dibujar una tangente y un círculo que me permita darle las dimensiones a las velocidades de subida y bajada del punto Q. De tal manera que lo veríamos así. Es la primera esfera impacta, se transmite la velocidad a las intermedias y la última, entonces se puede desplazar un ángulo igual al inicial debido a que la colisión es elástica. Les vamos a ocultar los segmentos de los péndulos en la vista gráfica 3. Les vamos a ocultar esta línea y este círculo. Y ahora sí vamos a pintar un plano que pase por cada uno de los puntos y que sea paralelo al eje X. Buscamos la intersección de ese plano con estas aristas y unimos cada uno de esos puntos con el péndulo correspondiente. Que si yo lo animo, vemos que la oscilación del péndulo se hace en ese plano. Vamos a quitar este otro plano para que se vea bien. Bueno, esto permite que el péndulo o todos los péndulos oscilen en este plano. Voy a ocultarlo y vamos a dejar el anterior. Bien, repetimos para cada uno de los puntos de suspensión. Entonces, tenemos la intersección y los segmentos que lo están uniendo. Y de esta manera construimos la cuna de Newton. Vamos a ocultar los planos. Y entonces acá, bueno, hay que ocultar estos puntos. Y ya tenemos nuestra cuna de Newton. Bueno, ahora nos queda traer todas las fórmulas que habíamos deducido en el video anterior. Te vamos a empezar por la altura máxima que se le da al péndulo inicialmente, que le hemos llamado h sub 0, la velocidad máxima. Entonces vamos a dibujar con unas columnas la energía mecánica. Recordemos que es la suma de la energía potencial más la cinética, que se mantiene constante. La energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y la energía cinética, en este caso de cero, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la podemos escribir utilizando las fórmulas y aquí tenemos la energía mecánica, que en este caso es igual a la energía potencial, porque la energía cinética es nula en esa posición. Y podemos traer del video anterior las velocidades finales en el momento de la colisión, las alturas que adquieren los dos péndulos, el inicial y el final, y los ángulos que forman. Los vamos a animar y entonces podemos observar la simulación completa. Si les gustó, suscríbanse a mi canal, envíenme en comentarios, son muy importantes para mí y nos vemos en la próxima. Chao.